Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy con nuestro gran invitado, el profesor de la Universidad de Salamanca en el área de Derecho Procesal, Lorenzo Bujosa Badel. Profesor Lorenzo Bujosa, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la hospitalidad y por recibirme aquí. Sabemos que es un experto, doctor, en el tema de la lucha contra la corrupción a través del proceso penal. Quisiéramos, en el día de hoy, tratar sobre ese tema en especial. Sí, estupendo, es un tema de máxima actualidad. No solamente en Europa, sino también acá en Colombia, ¿ya? Exactamente. Profesor, ¿qué entendemos por corrupción desde el punto de vista jurídico? Pues es difícil llegar a una única definición de corrupción. En realidad las normas jurídicas lo que hacen es describir conductas que tienen que ver con una confusión entre lo público y lo privado, entre la utilización de lo público en beneficio de lo privado, la utilización de cargos públicos para beneficios ilegítimos. Más o menos en torno a esa idea se describen en los convenios internacionales y en las normas internas una tipificación de conductas variadas. Doctor, sabemos de su nacionalidad española, entonces quisiéramos saber en relación a este tema, ¿cómo se ve la problemática de la corrupción en el contexto de la realidad española? Bueno, el informe de Transparencia Internacional del año pasado, que ha salido hace no muchos meses, dice que 2/3 de los países del mundo están afectados de este problema, por lo menos de la corrupción, y España ha bajado bastantes niveles en los últimos años. Es un problema muy extendido que tiene que ver, yo creo que con lo cultural, con el fondo cultural, que ahora se va sabiendo un poco cada vez más, y se van enjuiciando algunas conductas. Hay cargos públicos en España que están cumpliendo penas. Uno diría que ha fallado. Han fallado bastantes cosas, no una sola. Yo diría que, desde luego, lo más inmediato han fallado los órganos de control. Órganos de control como Banco de España, como Tribunal de Cuentas. No en todos los casos se podría decir que han hecho su trabajo de controlar bien. Incluso ha habido problemas en los propios órganos, por ejemplo, en el propio Tribunal de Cuentas español ha habido problemas de nepotismo, de cuestiones en que había elementos de corrupción. Pero luego hay un problema más amplio, yo creo que tiene que ver con la educación, como decía, con la cultura, con el si no puedo pagar, si puedo evitar, mejor dicho, pagar impuestos, pues voy a tratar de no pagarlos. Es decir, esa cultura de falta de reconocimiento de lo público como algo importante, como algo que nos atiende o que nos atañe a todos, pues creo que también ha fallado. Eso no lo tenemos. ¿Es un problema de ética? ¿Es un problema de culturización frente a la aceptabilidad de lo público y la necesidad, por ejemplo, en ese tema que usted coloca, lo público no puede desarrollarse si no hay cobro de impuestos? Claro, ahí es una mezcla indebida o a veces una utilización indebida del cargo público para ganancias ilegítimas, o el privado que no quiere contribuir en lo público y quiere aprovechar también de alguna manera esa posición con connivencia de las autoridades públicas. Entonces sí es un problema ético muy, muy claramente, pero yo creo que el problema mayor es que a veces no se ve negativamente por parte de la sociedad, por lo menos cuando son cuestiones más individuales, más concretas. Ya cuando la corrupción alcanza unos niveles grandes, más masivos, es cuando la sociedad ya parece que se despierta y dice: nos están robando ya, eso ya no puede seguir así. Y en España ha habido un poco esa reacción, ¿no? Y por eso ha habido un cambio de gobierno no hace mucho tiempo, justamente porque el partido en el gobierno estaba rodeado de casos de políticos que estaban metidos o están sometidos a procesos en relación con la corrupción. Y no quiero decir que solo sea el único partido implicado, hay más. No quiero decir tampoco que sean todos, pero hay más partidos implicados. Porque realmente hace 200 años, un poco más,
todo el mundo hablaba, qué bueno que existe la atribución del poder, qué Ujú. bueno que las monarquías absolutas están cediendo. Y uno en este caso lo que más observa es esa atribución del poder está sumida en la corrupción en muchos países. Y otra cosa es, además de ello, los órganos de control de esos poderes. Entonces casi que uno dice, ¿cuál es la salida? La salida a corto plazo, yo lo decía en el congreso en el que estamos aquí en la Universidad de Medellín en estos días en mi ponencia, que no creo que haya fórmulas mágicas. Esto es como en muchos otros problemas jurídicos, que el derecho en eso puede aparecer subsidiariamente, ¿no? para evitar o para compensar ciertos problemas. Pero tiene que actuar, ¿no? Entonces, nos dicen, por ejemplo, en ese informe que les decía desde organismos internacionales, que es necesario ajustar algunos, por ejemplo, lo que me decía de los órganos de control. Hay problemas respecto a quién controla a los políticos. Muchas veces los que controlan a los políticos son nombrados por los propios políticos y hay una concentración de poder político, supongo que en Colombia es muy parecido, en muchos países europeos, en las cúspides de los partidos políticos. Esos son los que tienen el poder y ahí no hay reparto de poder. Entonces, en el fondo estamos hablando de que deberíamos compensar el poder. Eso es Montesquieu, no es inventar nada nuevo, sino que el poder compense el poder y no haya un poder absoluto. Yo creo que inadvertidamente hemos vuelto un poquito a ese poder absoluto de quienes dominan las situaciones y no dominan a los órganos de control y luego se creen que, como decimos en España, que la finca es suya, ¿no? Que pueden hacer lo que les da la gana y meterse en el bolsillo plata que no les corresponde. Hay algo que uno siempre escucha y cuando está el tema de la corrupción, aparece, la primera palabra que aparece son los políticos. Pero yo pienso en una frase que usted decía al inicio de esta entrevista, que es un problema más cultural. Yo pienso que la corrupción no solamente está en los políticos, es decir, puede que ellos tracen algunas líneas en referencia a la corrupción, pero yo sí pienso que varias esferas de la sociedad que no tienen ni inclusive están en la estructura del poder, bien sea jurisdiccional, legislativo o ejecutivo, pienso que también generan esa incertidumbre cuando practican la corrupción. Sí, sí, sin duda, sin duda. Cuando son los políticos y más los políticos que están en el gobierno, es más visible la corrupción. Pero hay corrupción, por ejemplo, cuando alguien intenta no pagar el IVA cuando le corresponde. Es decir, las pequeñas corrupciones que son una muestra de ese sedimento cultural que influye en todo lo demás, ¿no? Que es un escenario en el que se mueve todo lo demás. Doctor, yo quisiera que después de una pausa ya nos metiéramos en un tema puntual, precisamente en la lucha contra la corrupción a través del proceso penal, nos metiéramos en el área de lo jurisdiccional. Les recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, hoy con nuestro gran invitado, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, el doctor Lorenzo Bujosa. Doctor Lorenzo, ¿está preparada la organización jurisdiccional para combatir la corrupción? Yo creo que para la gran corrupción no. Hay problemas puntuales que debemos corregir. Hablando de la corrupción cometida por grandes políticos, por presidentes de comunidades autónomas, autoridades regionales que ha habido en España, se ve el problema del que hablaba antes, de que hay aforamientos, es decir, tienen un enjuiciamiento por parte de altas cortes directamente y esas altas cortes están influidas políticamente. Entonces hay
un primer problema estructural. No quiere decirse que todos esos magistrados sean parciales, que sean políticos, pero en algunos casos se ve muy descaradamente que ha habido esos favorecimientos políticos. Yo creo que eso es innegable. Y luego, bueno, a lo mejor para esas corrupciones más concretas, más pequeñas, sí que el proceso jurisdiccional clásico todavía puede funcionar, pero cuando hablamos de redes de corrupción que ya utilizan blanqueos de capitales, que utilizan la ingeniería financiera, otros medios un poco más contemporáneos, el derecho y el derecho procesal va por detrás de todo eso, y las normas, por supuesto, se van tratando de incorporar, pero poquito a poco. Doctor, hay algo que siempre, yo creo que en todos los países, o al menos en Occidente, en relación a este tema, lo tratan de estudiar demasiado todos los procesalistas, y es qué relación puede existir entre la lentitud de la justicia y los procesos contra la corrupción. Ese es un grave problema, porque en muchos casos lo que se ha dado es que el tiempo juega a favor del corrupto, juega a favor del verdadero, que bueno, se le está enjuiciando, hay presunción de inocencia, por supuesto, pero finalmente hay indicios de que hay corrupción, pero como ha pasado ya un tiempo largo, no se le va a condenar por pura prescripción, porque ha pasado ya el tiempo que establece el Código Penal y no se le permite sancionar. Y ante la sociedad eso aparece como una frustración de justicia. No se le exige ninguna responsabilidad simplemente porque ha pasado el tiempo. Ese es un problema importante, que se ha tratado de corregir con limitaciones en cuanto a la investigación penal, a la distribución, a la diversificación. En lugar de hacer un proceso complejo, un proceso grande, dividirlo en muchos procesos más concretos, pero eso también lleva sus problemas, posibles contradicciones entre unos procesos y otros. En definitiva, no hay solución perfecta entre esas, y no ha funcionado lo bien que podía haber funcionado. Eso ha sido una reforma de 2015 en España, de octubre de 2015. Uno podría decir que hay ventajas procesales en los procesos de los políticos. Yo diría que sí, y eso se ve muy bien porque muchos se aferran a su cargo, no quieren dimitir porque saben que si no dimiten se les va a juzgar una alta corte y no les va a juzgar un juez ordinario. Entonces parece que algo debe haber con respecto a esa alta corte que les juzgue en primera instancia, porque muchos de ellos, ha habido muchos ejemplos en España que no quieren que les juzgue un órgano ordinario. Porque se lo digo porque en Colombia, desde el punto de vista casuístico, se ve mucho de los que están en la cárcel y a los que les dan su rogado penal. Hacen la equivalencia: ¿quién ha hecho más daño a la sociedad? Aquel que se apropió de algo de mínima cuantía, o aquel que vació las arcas de un municipio. El que se apropia de algo de mínima cuantía está en la cárcel, sí, intramural, y el que dejó un municipio sin presupuesto para pagarle siquiera a sus trabajadores, le dan el subrogado penal y le dan la casa por cárcel. Y esa casa fue la que construyó precisamente con el peculado que cometió. sí. Entonces, le hacía la pregunta, era por eso. Ahí la ley también no necesita... Ahí hay un problema... ser corregida. Sí, sin duda. Creo que el problema de fondo es el reparar el daño producido. En estos casos se roba, pero muy pocas veces se devuelve lo que se ha robado.
Eso me parece que es fundamental. Claro, el corrupto, pequeño corrupto, además va a tener un proceso sencillo, no va a haber problemas de prescripción de los que hablábamos antes, va a ir a la cárcel, todo va a funcionar como en un proceso penal ordinario. El gran corruptor, el gran cargo público que efectivamente, por ejemplo, sin ir más lejos, esto es público, el presidente de la comunidad autónoma de donde yo vengo, de las Islas Baleares, que está como con 20 procesos, está ya condenado en varios de ellos, pues se hizo con un gran palacete, se compró un gran palacete sin tener muchos más ingresos de los que tenía antes, no le tocó la lotería ni tuvo ningún ingreso especial. Y bueno, sí cumple pena de cárcel, pero no se devuelve el dinero. Bueno, y posiblemente no se recupere nunca. Es decir, el daño para la propia sociedad, para la red pública, para el propio Estado, no se va a ver reintegrado. Ese es el gran problema. Y hay algunos medios procesales también para evitarlo, para prevenir estas actividades, como los embargos a tiempo, las confiscaciones, el utilizar procedimientos rápidos en ese sentido también, para ir directamente a privar o a aminorar los beneficios económicos que estas conductas pueden conllevar. Yo no sé si en España, me imagino que sí lo debe haber, porque la Constitución colombiana es una herencia de la alemana y la española, pero en la Constitución de Colombia, en el artículo 90, establece muy bien la acción de repetición frente a estos políticos. Le están diciendo, el Estado puede repetir contra el político, pero no se ve. Entonces yo digo, es un mandato constitucional y nosotros no vemos que se... Y claro, la sociedad se desespera frente a un corrupto de estos. Ahí hay más complicaciones, porque luego incluso muchos de ellos aparecen como insolventes. Es decir, jurídicamente a primera vista no tienen plata, pero luego, claro, tienen en el fondo, a través de sociedades pantalla, a través de testaferros o a través de otras vías, y muchas veces en paraísos fiscales, pues tienen la fortuna para toda la vida y para varias vidas más, ¿no? Eso también es un problema del derecho comercial también, de lo que decía, de la ingeniería financiera, contra el que hay que combatir. No es solo mi especialidad, el derecho procesal, que vendría un poco más tarde, vendría subsidiariamente a todo eso. Doctor, yo quisiera que después de una pausa pudiéramos conversar desde el punto de vista procesal cuál sería el momento indicado para la separación del cargo de ese corrupto. Le recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, hoy con nuestro gran invitado, el profesor Lorenzo Bujosa, de la Universidad de Salamanca. Doctor, para un político implicado en casos de corrupción, ¿cuál debería ser el momento de su separación del cargo? Ahí nos encontramos con el problema de la sospecha. ¿Cuándo determinar que hay una sospecha suficiente? Porque nos encontramos ante dos opciones opuestas, en la que deberíamos encontrar una solución intermedia. Las soluciones opuestas, ¿cuáles son? La primera sería simplemente, ante una denuncia, obligar a separar del cargo al alcalde o al gobernador o a la que esté en el cargo. Eso daría lugar a serios problemas, porque con el simple hecho de interponer la denuncia, políticamente podríamos utilizarlo de manera perversa, ¿no?, para quitarnos de encima a un oponente político o en fin, no con la finalidad de hacer justicia. Y la otra solución extrema sería esperar a tener una sentencia firme, lo cual parece que tampoco es del todo adecuado, cuando ya, por ejemplo, podemos tener una sentencia de primera instancia que sí, que está recurrida, que todavía no implica terminar con la presunción de inocencia de esa persona, no se la ha eliminado,
pero es complicado el encontrar el momento adecuado. Debería haber unos elementos materiales suficientes como para entender que esa persona puede haber cometido el delito. Ese es un debate que todavía no está del todo terminado. Doctor, ¿son necesarias medidas de investigación específicas para los casos de corrupción? Cuando se trata de corrupciones a gran escala, sin duda. Sí, porque se forman redes en realidad de criminalidad organizada que exigen medidas de investigación nuevas, y así lo dicen las convenciones internacionales que se han fijado en estas materias. Por ejemplo, la Convención de Mérida, que es posiblemente la más importante en esta materia. Entregas encubiertas que sirven para conocer cómo es la estructura de esas redes, que en principio se pensaron, o por lo menos en España se aplicaron para redes de narcotráfico, pero también sirven para descubrir redes de blanqueo de capitales. Y se habla también de otros tipos de técnicas específicas que puedan servir para descubrir cómo es la estructura de la red, quiénes forman parte de ella y cómo funciona esa red. ¿Cuál es el rol que deben cumplir los colaboradores de la justicia? Ahí hay problemas éticos también, porque una de las soluciones contra esa lacra de la corrupción, y repito, estoy hablando de corrupción a gran escala, es que algún miembro de la red se arrepienta y quiera colaborar con la justicia. Empezamos dudando a ver, en primer lugar, si verdaderamente se ha arrepentido o no. Son los problemas de la justicia premial, ¿no? Le compensamos de alguna forma si nos ayuda. Posiblemente necesitemos que nos ayude, porque si no va a ser muy difícil encontrar cuáles son los hechos y cuál es esa estructura de la red criminal que decíamos, pero siempre nos podemos quedar con la duda de cuál es la finalidad ética del propio individuo, ¿no? Ahí también hay un pros y contras. Es decir, encontrar la corrupción en el mismo juzgado es muy complicado, entonces, para cualquier norma o cualquier ordenamiento jurídico irlo acabando en este caso, por ejemplo, en el proceso penal. En realidad, la solución más efectiva es tratar de organizar las cosas para evitar que haya, o desincentivar, diría, para que haya corrupción. Porque luego el ir detrás de los hechos, tratar de descubrir cómo han sido y quién ha sido, es siempre mucho más complicado. En la criminalidad económica, ¿qué medidas adicionales a la pena pueden desincentivar la comisión de este tipo de delitos? Eso yo creo que está bastante más claro. Antes ya lo avanzaba. La confiscación, es decir, el hecho de que si hay beneficios económicos y hay indicios de que esos beneficios económicos, lo que decíamos antes, esa casa en la que a lo mejor está en prisión domiciliaria el condenado, si no hay datos que nos hagan ver que haya tenido por otras vías legítimas beneficios económicos, pues que pueda suponerse que lo ha tenido por vías ilegítimas, si ya está condenado por corrupción, por la utilización de esos medios que no respetan la legalidad. Es decir, la confiscación sería un medio importante, efectivo. Hay un elemento, y en relación a eso, no solamente los colaboradores de la justicia, sino también el juez, y lo digo en relación a un caso colombiano. La Fiscalía aporta de lo que la persona se apropió. La Procuraduría también aporta de lo que ella verificó que la persona se apropió. Y el juez, o sea, uno dice, pues cómo no le va a tener credibilidad. La Fiscalía lo está diciendo, la Procuraduría, que es un órgano de control, está ratificando lo de la Fiscalía. Es que la Procuraduría es órgano de control. Sí. Y el juez condena en menos del 10% de lo que decía la Procuraduría. Es decir, algo falla ahí. Algo no cree uno. Claro. Sí, algo falla. Parece que teniendo elementos materiales suficientes que aporte la Fiscalía, la Procuraduría, al juez lo que le queda es
pues expresarlo motivadamente en la sentencia y aplicar las consecuencias jurídicas adecuadas, las que prevé el ordenamiento. Y también uno dice, porque uno no se puede dejar llevar en estos casos de los medios de comunicación, pero uno sí establece, como lo decía la investigación de la Procuraduría, cuánto patrimonio tenía esa persona al momento en que empezó a ejercer el cargo político y cuánto patrimonio tenía al momento en que empezó la investigación. Entonces uno dice, no se han ganado loterías, los Así salarios tienen evidencias, cuánto se ganan en su cargo. Sí, parece que hablamos de cuentos, de bromas, pero en España ha habido presidentes provinciales que alegaron que les tocó la lotería no una, sino 2 o 3 veces para justificar lo injustificable. Es decir, esos incrementos patrimoniales. Eso es real en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Pero así es, efectivamente. Algo falla muy evidente, ¿no? Y fuera de eso, que falle pues en el caso del proceso penal, que falle en el caso del juez, que falle en el caso de los funcionarios del juzgado, es lo que a veces la sociedad no perdona. Porque la sociedad no es muy fácil uno decir, este es el cartel de los legisladores corruptos, pero es difícil entender, este es el cartel de la toga, como lo entiende uno en Colombia. Ese es un problema grave. Es un problema grave ya el primero, es decir, que la clase política se deslegitime, porque si un político roba, lo que ve la sociedad a veces también como un poco de alarmismo o mucho alarmismo de los medios de comunicación, eso no hay que, en fin, no hay que negarlo, se deslegitima toda la clase política, pero es mucho peor cuando los órganos jurisdiccionales, cuando los jueces y los tribunales también se meten en todos esos líos de compra de procesos, de parcialidades. Ahí me parece que es letal para una verdadera democracia, que al final el centro, el núcleo duro está en que haya ese control, que haya una actividad, que haya libertad, pero que al final sean los jueces legítimos, independientes, imparciales, que puedan decir esto está bien, eso está mal, esto es justo o no. Si ya perdemos eso, es muy grave para la sociedad. Doctor Lorenzo Bujosa, muchas gracias por aceptar la invitación a esta casa de estudios. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. A todos nuestros televidentes les agradecemos su sintonía en su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.